Bien, ahora veremos el punto 4.8.6 que se refiere a la potencia transmitida. Esta aún pertenece al capítulo Teoría de las guías de onda. ¿Ya? La potencia que fluye a lo largo de la guía se puede calcular a partir del vector complejo de Poynting, ¿ya? Donde nos dice que es P sub D va a ser igual a el campo eléctrico producto cruz campo magnético conjugado, ¿ya? Esta expresión 422, donde P sub D va a ser es el vector de Poynting y equivale a una densidad local de flujo de potencia en watts o vatios sobre metro cuadrado, ¿ya? E es el fasor del campo eléctrico, H asterisco es el conjugado del fasor del campo magnético, ¿ya? Y al integrar esta densidad de flujo de potencia en toda la sección transversal de la guía, la potencia promedio que fluye por ella en la dirección Z, va a estar dada por la siguiente expresión, donde nos dice que la potencia va a ser igual a 1 medio la parte real de la integral de superficie de P sub D, el vector de Poynting, por la diferencial de S, ¿ya? O de S, esta en unidades de watts o de vatios, donde ds es el vector de la diferencial de superficie en la sección transversal y dirigido hacia afuera de dicha superficie. ¿Ya? Y bueno, de dicha superficie, es decir que esta es en la dirección Z, ¿ya? Para el caso del modo dominante, el modo TE10, a partir de las expresiones 4-101 a partir de estas expresiones, ¿no? Donde podamos mencionar las componentes del campo magnético X, Y, Z de Mn y las componentes del campo eléctrico X, Y, Z igualmente Mn, ¿no? A partir de estas expresiones, de estas ecuaciones 4-101, se tienen las únicas componentes de campo siguientes, ¿ya? La componente en Y del campo eléctrico va a ser igual a menos la velocidad angular por la permeabilidad sobre beta, o la constante de fase, por la componente en X del campo magnético, la expresión 424. Y esto de la componente en X del campo magnético va a ser igual a J por A sub 0 por beta por A sobre pi, por la función senoidal de pi sobre A por X, la expresión 425. Y la componente en Z del campo magnético va a ser igual a A sub 0 por el coseno de pi sobre A por X, la expresión 4-126. ¿Sí? Está a partir de estas expresiones 4-101. Estas tres ecuaciones lo que van a hacer es demostrar que la distribución de los campos del modo dominante es muy sencilla, pues todo el campo eléctrico está orientado en la dirección Y, así que no depende de la variable Y, y su intensidad varía senoidalmente a lo largo del ancho de la guía, es decir, de la variable X, ¿no? Este ancho de la guía rectangular hace referencia a la variable X, y lo que es el alto hace referencia a la variable Y, ¿no? Esto de acuerdo lo vamos a verlo en la figura 4-12. La figura 4.2 del libro nos dice o hace referencia a los patrones de campo eléctrico, que son rayas contiguas o líneas contiguas, y campo magnético, que son las rayas punteadas o las líneas segmentadas de los modos de propagación T10, que es el modo dominante, y el T11 en una guía rectangular. El patrón del modo TE01 se muestra en la figura 1.16. Y antes de pasar a la figura 1.16 para ver, podemos decir que por su parte el campo magnético forma líneas cerradas del plano XZ y su intensidad tampoco depende de la variable Y, ¿ya? En esta figura podemos ver
en esta guía rectangular una vista transversal, que los campos eléctricos están en dirección Y positiva y los campos magnéticos en dirección X negativo, ¿verdad? Y el comportamiento tanto para el modo dominante T10 o para el modo T11, el comportamiento de estos campos eléctrico-magnéticos son diferentes, ¿no? Ya. En la figura 1.16, que no sé si hace referencia a esta otra figura, nos dice, hace referencia a la vista transversal de las líneas de campo o flujo eléctrico y magnético del modo dominante, ¿ya? El modo dominante es el modo T10, no nos olvidemos de ello, es muy importante para este punto. O primer modo, y del segundo modo de propagación o primer modo superior en guías rectangulares en las dimensiones de 2 a 1 y circulares, ¿ya? Aquí en esta figura podemos ver, por ejemplo, para las guías rectangulares, que para el modo dominante tiene dimensiones de A, que es el ancho, igual a 2 veces B. B es el alto, ¿no? Y de la misma manera el modo dominante y el modo, o el segundo modo, primer modo superior, para guías circulares, ¿ya? Donde el campo eléctrico está referenciado por líneas contiguas, tanto en las guías rectangulares como en las guías circulares, y lo que es el campo magnético por líneas segmentadas, ¿ya? Ya. Tenemos esta figura 4.17 que muestra un bosquejo de cómo estarían distribuidos los campos en el interior de la guía en un instante determinado, ¿ya? Desde luego, esta distribución se mueve o propaga a lo largo de la guía en dirección Z. No nos olvidemos que al ver el comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos, la dirección de la guía siempre es en dirección Z, ¿ya? Al igual que la distribución de corrientes en la figura 4.15 también se desplaza, ¿ya? Y antes de pasar a ver la figura 4.15, veamos acá, por ejemplo, para instantes de tiempo o para un determinado tiempo tenemos el comportamiento del campo, de los campos eléctricos magnéticos. Por ejemplo, en este instante de tiempo tenemos el campo eléctrico en dirección Y negativa, ¿no? Y el comportamiento del campo magnético, si lo vemos desde la parte superior, está podríamos decir rotando en esta guía rectangular en sentido antihorario, ¿ya? Y si vemos el mismo comportamiento en ese instante de tiempo, en este otro punto podemos ver que este comportamiento cambia, ¿no? Donde si la dirección del campo eléctrico es en dirección Y positiva, el campo magnético va a estar en dirección dirección a las manecillas del reloj, ¿no? En sentido horario, ¿ya? Y acá lo que vamos a tener son los nodos de corriente, ¿ya? Y siempre recordar que la dirección de la onda, aunque veamos el comportamiento de los campos eléctricos magnéticos, siempre va a ser en dirección Z, ¿ya? Y podemos pasar a ver la figura 4.15, que hace referencia al patrón de corrientes en las paredes interiores de una guía rectangular para el modo dominante, que es el modo TE10, ¿no? Que igual el campo magnético va a estar en líneas segmentadas. Esta distribución o patrón de corrientes se puede dibujar para un instante determinado, ¿ya? Tal como estamos viendo por esta figura. Pero sin embargo no debe perderse de vista el hecho de que este patrón se desplaza o propaga como una onda en la dirección Z. Siempre recordar eso. La dirección de flujo de corriente sobre cada pared siempre forma ángulos rectos con la dirección del campo magnético, ¿ya? Es decir que en las paredes laterales el campo eléctrico y el campo magnético siempre son transversales, ¿no? Siempre forman ángulos rectos, ¿ya? Los campos eléctricos magnéticos.
Y en las paredes horizontales tienen una orientación diagonal o recta, según la posición. Como el material conductor de la guía no es perfecto y presenta cierta resistencia, el flujo de corriente superficial se traduce en potencia disipada, es decir, atenuación. ¿Ya? La trayectoria de la corriente parece estar interrumpida de la pared superior a la inferior. Pero lo que podemos ver es decir que se complementa con una corriente de desplazamiento que va de arriba hacia abajo en las regiones centrales de esta figura. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, para igualmente para instantes de tiempo, el comportamiento en este punto, por decir así, el campo eléctrico. Si podemos ver aquí en este punto, el comportamiento del campo eléctrico es diverge, ¿no? Lo que es el campo eléctrico diverge. Lo que es el campo magnético en líneas segmentadas están rotando, podríamos decir que está rotando en este punto cuando el campo eléctrico diverge, ¿ya? Está rotando en sentido anterior. Y si vemos el mismo comportamiento en este otro punto, el comportamiento cambia, ¿no? Es decir que aquí ya podemos ver el campo eléctrico. Este campo eléctrico converge en este punto, ¿ya? Y la dirección del campo magnético cambia, ¿no? Esto en las paredes superiores y en las paredes laterales. El comportamiento, por así decirlo, si el campo eléctrico está en dirección Y negativo, el campo magnético va a estar en Z positivo, ¿ya? Y si el comportamiento cambia, es decir que el campo eléctrico está en dirección Y positivo, el campo magnético va a estar en dirección Z negativo, ¿ya? Podemos ver ese comportamiento. En este punto el campo eléctrico está está en una divergencia y acá en una convergencia, ¿ya? Y comparando estas dos figuras, la 4.17 y la 4.15 del libro, un nodo de corriente coincide con la posición de un mínimo de la intensidad del campo eléctrico, ¿ya? Es precisamente en este punto en donde el campo eléctrico adquiere su máxima razón de cambio, ¿ya? Proporcional a lo que es la derivada parcial del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? Proporcional a esta derivada parcial del desplazamiento eléctrico con respecto al tiempo. Y si recordamos las expresiones 1,4 y la 2,3 de secciones anteriores, podemos concluir que en ese punto mínimo coincidente con el nodo de corriente, hay una corriente de desplazamiento que completa el circuito de la corriente de conducción en las paredes de la guía, ¿no? Situación que ya habíamos mencionado. Ahora, si deseamos calcular la potencia transmitida por el modo dominante, tenemos que partir de las ecuaciones 4.124, 4.125, la 4.126, ¿ya? Además de la expresión 4.122, ¿no? Que es referencia al vector de Poynting. Si partimos de estas expresiones, se observa que el vector de Poynting va a tener dos componentes, ¿ya? Una componente en X, el vector de Poynting, que va a ser igual al componente en Y del campo eléctrico por la componente en Z del campo magnético conjugado, la expresión 427, y otra componente del vector de Poynting en Z, que va a ser igual a menos la componente en Y del campo eléctrico por la componente en X del campo magnético conjugado, ¿ya? Y si partimos de la ecuación 428,